Bueno, y vamos a ahondar un poquitito más en esto que decíamos al comienzo. El exministro del Interior, Arnaldo Yucio, mantenía relaciones con quien resultó ser un capo narco muy importante, buscado por la justicia brasileña y que fuera detenido en el marco del operativo TURF en territorio brasileño. ¿Cómo se da esta conexión entre Arnaldo Yucio y Marcus Espíndola? ¿A partir de cuándo? ¿Cómo contacta con el ministro del Interior? ¿Desde qué mes? ¿Qué ofrece concretamente al Ministerio del Interior? ¿Se presenta como una empresa que pretendía venderle productos al Ministerio del Interior? Rocío Pereira da Costa nos va a dar toda esta información. Rocío, adelante. El ministro del Interior, ex ministro del Interior, en estos momentos aseguró en la entrevista que dio a Radio Monumental en varios momentos que él alquiló el vehículo de la empresa Ombu. También él afirmó que no era amigo de Marcus Vinicius Espíndola, que el trato que tenía con él era estrictamente profesional. E incluso Arnaldo Yucio llegó a asegurar en la entrevista que le hicieron bastante temprano esta mañana en la radio que él todavía estaba pagando por el servicio que le prestaron. Él explicó que entre diciembre del año pasado e inicios de enero de este año estuvo de vacaciones en Brasil, que tuvo un percance con su vehículo y que fue allí que él recurrió a la empresa para alquilar esta camioneta. Él dijo que era la única camioneta que estaba disponible y que esa fue la que le alquilaron en ese momento. Se le preguntó en varias ocasiones si fue alquilada o prestada y él ratificaba que fue alquilada. Se le preguntó en varios momentos si él tenía una relación de amistad con Marcus Vinicius Espíndola y él lo negó, dijo que era solamente un conocido. Sí, él aclaró que esta persona estaba interesada en convertirse en proveedor del Estado y que estaba preparándose para ese fin, pero no habían logrado cerrar un contrato hasta ese momento. También Arnaldo Yucio aseguró que había firmado un contrato con la empresa en donde quedaba justamente patente que él había alquilado eso, pero nunca llegó a entregar esa documentación. Quiero que escuchen parte de lo que fue esa entrevista con Radio Monumental. Tomamos contacto con la empresa, con Ombu, para que justamente nos facilite un vehículo. Firmamos un contrato de arrendamiento y a partir de allí se dio esa. Me comentaban que no tenían vehículos, salvo ese, que era un vehículo con cierto blindaje también, ¿verdad? Y bueno, así se dio esa relación, ¿verdad? En el momento de esa operación no había vestigios de que esté involucrado en hechos ilícitos. Ministro, lo primero, perdón, con respecto a lo primero que declaraba nada más, lo que nos confirma es que efectivamente sí utilizó la camioneta que pertenece a la empresa Ombu S.A., una camioneta arrendada, decía usted. Sí, no. En esas condiciones. ¿Hay alguna relación de amistad con Marcus Vinicius Espíndola? No hay ningún relacionamiento que no sea el relacionado al ofrecimiento. Él nos ofreció en su momento equipos, chalecos. Es más, no recuerdo muy bien, creo que en otro tiempo había hecho ya blindajes también para la institución, ¿verdad? ¿Cuánto le costó la camioneta, ministro? No recuerdo el monto. Era el contrato. ¿Pero pagó o fue una gentileza? No, eso está pagándose, ¿verdad? Está en proceso de pago. Le estamos insistiendo ya. Justo en estos días le mencioné de que, bueno, quiero terminar de pagar el alquiler, ¿verdad?
Bueno, muy dubitativo Arnaldo Yucio ante las preguntas del colega y evidentemente no se había dado un alquiler, Rocío, por eso es que él decía no recuerdo cuánto se pagó. Suponemos que cuando uno alquila un vehículo de estas características, un vehículo blindado, es un monto importante, no podemos hablar de un alquiler cualquiera. Ahí de hecho hubo una mentira porque después se confirma que efectivamente, hablando con los responsables de la empresa, esa camioneta nunca fue alquilada, se la prestaron. Y un dato también que creo que es importante decir ahora, Rocío, es que tiene que ver con que ni siquiera es una camioneta de las tantas que puede haber en esta empresa Eagle Black, sino que es una camioneta del uso particular familiar de Marcus Espíndola. Así es, por lo menos esa fue la información que dio el gerente de la empresa, el señor Gilberto Enciso. Y también lo que él hace es contradecir prácticamente todo lo que afirmó Arnaldo Yucio. Gilberto Espíndola es gerente de la empresa Ombú y él dice que nunca hubo tal alquiler, que no hay ningún contrato, ningún documento firmado con Arnaldo Yucio por el que se formalice la prestación de ese servicio. Y él explica que por órdenes directas de Marcus Vinicius Espíndola, ellos le prestaron ese vehículo por alrededor de una semana, él habla de 8 días, en sus vacaciones por el Brasil. Él dice que directamente su jefe, el propietario de la firma, detenido ahora por narcotráfico, le ordena prestarle este vehículo de forma totalmente gratuita al ministro del Interior. O sea, Rocío. E inclusive decía él que de acuerdo al conocimiento que él tenía, había una estrecha relación de amistad entre Yucio y Espíndola. O sea, Arnaldo Yucio no le llama al gerente de la empresa a decirle que tuvo un inconveniente con su vehículo y si le pueden alquilar un auto, sino que le llama, tenemos que suponer, a Marcus Espíndola, porque es este el que posteriormente se comunica con su gerente y ordena que le presten el vehículo. Esa es la información que al menos posee el gerente de la empresa. Él dice por órdenes directas de Marcus y él presume que directamente también Marcus Vinicius Espíndola habló con Yucio, por eso le da esa instrucción a su gerente. Le tienen que prestar este vehículo, no hace falta que firme nada y le entregan esto de forma totalmente gratuita. No hay tal alquiler. Y tampoco si es que fue totalmente gratuito, ¿cómo puede ser que Yucio va a seguir pagando por un servicio por el que no le cobraron? O sea, una situación que deja de esta forma muy mal parado al exministro del Interior. Quiero que escuchen también lo que decía el señor Enciso en esta entrevista en Radio Monumental. ¿Cómo no? El señor Marcos Vinicius, así como estuve hablando con otras conductoras, en su momento me autorizó para que yo le ceda un vehículo al doctor Arnaldo Yucio. ¿Eso fue cuándo? Fue en diciembre. Y ceder quiere decir, le prestaron la camioneta. No le escuché bien, Luis. Ceder significa que le prestaron, él no pagó nada por el uso de esa camioneta. Sí, fue prestado. Estábamos en contacto con ellos para eso, para proveer al Estado, sea de vehículos blindados y también chalecos antibalas. Y era, digamos, común que la empresa le prestara a alguna gente vehículos de estas características. No es común, tratándose del señor Marcos, que me autoriza a mí, y tratándose del doctor Arnaldo Yucio, nosotros la seguimos porque era una persona importante para nosotros, ¿verdad? Para todo, para el Paraguay, es un ministro, es una gente importante a nivel país. Cuando ustedes analizan eso, lo hacen en el marco de la relación comercial que querían tener. Y por un lado, la relación comercial y la relación de amistad que el doctor tenía con Marcos, ¿verdad? ¿Ellos eran amigos? Y claro, se tenían en contacto, ¿verdad? Estaban en contacto siempre. Bueno, y acá hay dos cuestiones, obviamente, Rocío. La primera que tiene que ver con el interés de esta empresa en venderle un producto al Ministerio del Interior y un ministro del Interior aceptando un favor de esa empresa. Hay una primera cuestión. Y la segunda es si Arnaldo Yucio sabía en el momento en que acepta este favor que esta persona estaba siendo ya investigada en el Brasil por su supuesta vinculación con el narcotráfico. Yucio sabía ya que Marcus Vinicius estaba siendo investigado. Obviamente
desde la clase política tienen mucho que decir al respecto, Rocío. Él en todo momento negó saber cualquiera de los oscuros antecedentes de Espíndola. Sin embargo, esta es una investigación que viene realizándose al menos desde hace 18 meses, es lo que reportaron las autoridades. Y esta persona no es detenida de forma fortuita, lo capturan en el Brasil en el marco de una operación bastante conocida, por un lado. Él fue ministro de la Senat, él tuvo una estrecha relación con la que actualmente es ministra de la Senat también. Él es el responsable de la seguridad del país, tiene tratos diarios con la gente que trabaja en inteligencia. Y en segundo lugar está lo que mencionabas, Luis, que es bastante grave. Ellos mismos cuentan que esta empresa estaba interesada en convertirse en proveedora del Estado. Hasta ahora esta empresa no tiene un contrato de forma directa con el Estado. Sí, ellos trabajaron con concesionarias que habían ganado licitaciones a las que ellos le prestaron este servicio de blindaje, pero estaban interesados ellos en un proyecto primero de patrulleras blindadas. O sea, ¿te imaginas la magnitud de una licitación para adquirir ese tipo de productos? Y también de proveer chalecos. O sea, ninguno de esos tratos todavía se cerró, pero un ministro que esté en ese tipo de conversaciones, que ya recibió visitas de esta empresa donde le estuvieron exhibiendo esos productos en una institución del Estado, otra vez recibe ese tipo de favores de ese empresario, y más aún teniendo a la vista ya la situación en la que él se encuentra, señalado como número 2, inclusive narcotráfico en Brasil, de acuerdo a lo que están mencionando ahora las autoridades. Acá, desde el cartismo, que están pidiendo desde hace bastante tiempo su cabeza, que hace poco fracasaron en una intención de sacarlo vía juicio político, no perdieron la oportunidad de tratarlo de inepto, de inescrupuloso y de inclusive decir que para ellos queda patente la vinculación de Arnaldo Yucio con el narcotráfico inclusive. Tenemos notas con Derlis Maidana del cartismo también y del diputado Raúl Latorre, si podemos escucharlos. Bueno, a la ineptitud comprobada del ministro Yucio para combatir el crimen organizado, ahora se suma su falta de integridad como mínimo. La posibilidad de que él preste, y está fehacientemente demostrado que preste un vehículo de uno de los narcos más buscados del Brasil, hablan a la larga de que todo este tiempo estuvo mintiendo, de que es un hombre con falta de integridad, un hombre deshonesto, un hombre desleal, no solamente con el presidente Mario Abdo Benítez, sino con la patria. Demuestra una clara vinculación con el crimen organizado y con el narcotráfico. Tengo que hablar necesariamente mencionar la entrevista con el gerente de dicha empresa, que dice que el propio Vinicius es quien le solicita que le entregue ese vehículo sin ningún tipo de pago, sino como un préstamo, un regalo para que vaya de vacaciones el ministro del Interior, nada más y nada menos que de la mano de uno de los narcotraficantes más buscados de este momento. Bueno, obviamente desde el cartismo están aprovechando para devolver el favor en el caso de la denuncia que había hecho contra el líder de Honor Colorado. Hubo otros políticos que también hicieron comentarios con respecto a todo este escándalo, Rocío. Desde la oposición y desde el oficialismo colorado consideran que este escándalo que hoy pone en esta situación a Arnaldo Yucio no mancha las denuncias que él viene realizando contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, contra el lavado de dinero. E inclusive mencionaba el opositor al que vamos a escuchar a continuación que esto no le quita peso a otro sector político al que consideran que también tiene sus vínculos con narcotraficantes y de mucho peso. Escuchemos lo que dice al respecto el senador liberal Amado Florentino. Es una lástima, es una pena, porque veíamos que las denuncias que estaba realizando el ministro Yucio tenían mucho sustento. Evidentemente teníamos mucha esperanza que desenmascare una red muy grande y compleja que es el narcotráfico, bueno, y que justamente él tenga una relación, una estrecha relación o a un vínculo con un narcotraficante. Evidentemente eso es grave. Creo que la decisión del presidente de la República es correcta y bueno, pero lo uno tampoco invalida lo otro. O sea, también hay que ser claro, o sea, esto no significa que gentes de un sector importante del quehacer político no esté vinculado a narcotraficantes y de peso.
Bueno, importante eso último, Rocío, porque hay que poner énfasis en esto. La denuncia que ahora pesa sobre el ex ministro Arnaldo Yucio, por supuesto no tiene que terminar con su salida. Acá se tiene que investigar si este hombre tenía información sobre la relación que tenía con el narcotráfico el señor Marcus Vinicius. Además, si es que él efectivamente recibió un favor de una empresa que estaba queriendo venderle un producto al ministerio que estaba a su cargo. Pero también hay que seguir con todas las denuncias que presentó Yucio en su momento con respecto a otros sectores políticos y que tienen o tenían hasta este escándalo en vilo a la actual fiscal general del Estado, Sandra Quiñones. O sea, que este escándalo no tape el escándalo anterior y que todos sean investigados como corresponde. De hecho, era una reflexión que también similar hacía el senador Juan Afara, de Colorado, Añeteté, mientras se retiraba aquí de una reunión con el presidente del Congreso, Oscar Salomón. Él decía, para mí esto no le resta ninguna fuerza y ninguna gravedad a la intención de juicio político sobre que existe actualmente hacia Sandra Quiñones. Eso está goza de buena salud todavía, y yo creo que lo que pasó con Arnaldo Yucio no mancilla en nada esa intención, y de hecho él pedía todavía que se hable con Arnaldo Yucio para que él aclare aún más esta situación, porque él decía, yo estoy sorprendido por lo que pasó, pero yo no creo que exista ningún tipo de vinculación del exministro del Interior con el narcotráfico. Y sí, él nuevamente apuntaba sus sospechas hacia el otro sector político adversario de ellos en este momento. Bueno, hay que decir, Menchi, que de alguna manera esto abría un poco el escenario para lo que tuvimos después también el día de hoy. Así es. Y que nos da una idea de la magnitud de la forma en que han avanzado los narcos en general en el país.